Ya empecé a grabar. Bueno, entonces, empiezo yo entonces. Sí, dale, hagamos una introducción, algo ahí. Buenas tardes, licenciado. Somos el grupo número uno, mi compañero Joseph Sánchez y su servidor Juan Zambrano. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre las teorías marxistas. Pasa a la siguiente diapositiva. Como introducción tenemos, las teorías marxistas son una serie de teorías políticas, sociales y económicas que buscan analizar las estructuras del capitalismo, explicar cómo la lucha de clases impulsa la historia y transformar la sociedad hacia una sociedad sin clases o, en pocas palabras, comunismo. Para Sin Marx, comunismo, perdóname, sin ujú, comunismo o hacia el comunismo. hacia el comunismo en este caso, Comunismo, sin ok. clases hacia el comunismo. Para Marx, su influencia principal fue otro pensador llamado George Wilhelm Friedrich Hegel, aunque vemos que Marx subvertió algunos de sus pensamientos o posiciones respecto a este tema. Bueno, respecto al origen de las teorías marxistas, tenemos que fueron desarrolladas obviamente por el filósofo y sociólogo político comunista Karl Marx. Dice que aunque el propio Marx expresó sus opiniones generales sobre cultura y sociedad hacia la década de 1840 a 1850, la crítica marxista constituye un fenómeno del siglo XX, según el libro de Selden. Estamos hablando de que cuando Marx desarrolló esta teoría, había como una especie de contexto histórico, social y político eh, denominado la Revolución Industrial, que en ese momento se dio un boom en lo político y en lo económico, especialmente porque las grandes fábricas y compañías comenzaron a ganar terreno. Entonces comenzó a darse este contraste entre clases dominantes y trabajadores. Los trabajadores tenían que abandonar sus hogares de sus campos y emigrar hacia la ciudad, donde estaban las grandes fábricas. A raíz de esto, pues surgió lo que es el capitalismo, algo que Karl Marx criticaba grandemente, puesto que lo que sucedía con los trabajadores es que estos se alienaban, es decir, que perdían su sentido de humanidad y de propiedad para trabajar exclusivamente para enriquecer al, al terrateniente capitalista. La Entonces, burguesía. eh, exactamente. Entonces, a raíz de ese contexto es que Marx desarrolla estas teorías. En el libro de Raman Selder aparecen dos frases célebres de Marx que a continuación voy a interpretar. La primera dice, no es la conciencia de los hombres lo que determina su comportamiento, sino el comportamiento social lo que determina su conciencia. Esta frase de Marx viene siendo como su antítesis de lo que en realidad pensaba Hegel, que Hegel decía que eran en realidad las conciencias y la ideología de los hombres lo que moldeaba las sociedades. En este caso, Marx dice lo contrario, que es en realidad la situación del hombre lo que lo obliga a tomar conciencia. Por ejemplo, dice, Marx no nos está diciendo que las ideas y valores o creencias individuales por sí solas explican cómo actúan las personas, sino que las condiciones materiales y sociales en las que viven son las que moldean las ideas y creencias de las personas. En otras palabras, las personas no piensan y luego actúan según su conciencia libre o voluntaria. Más bien actúan bajo un marco social determinado como su clase social, las relaciones económicas y el trabajo que desempeñan. Y ese marco forma o condiciona su conciencia. Por ejemplo, imaginemos que una persona trabaja largas jornadas y con un sueldo muy bajo. Según la afirmación de Marx, esta persona no piensa, quiero luchar y luego voy a trabajar a que me exploten. No, esta persona, a raíz de que es explotada con largas jornadas de trabajo y un sueldo mínimo, es que reacciona y dice, esto no está bien, tengo que cambiarlo. Entonces dice que la experiencia cotidiana de un trabajador explotado es lo que lo hace tomar conciencia de la injusticia y a partir de ahí puede desarrollar ideas políticas y sociales como lo sugiere Marx. Eh, Esto está en línea con una famosa idea de
de que la base económica determina la superestructura. Es decir, que las estructuras económicas como el trabajo, la propiedad de las clases sociales determinan aspectos como la política, la religión, la cultura y la forma de lo que pensamos. Aquí quiero mencionar lo que es la religión, porque Karl Marx también criticaba la religión, puesto que decía que era el opio del pueblo. ¿Qué significa esto? Que a raíz de que las personas vivían en una situación bastante crítica y precaria debido a las explotaciones que sufrían en sus trabajos, la religión vendría siendo como una especie de promesa hacia las personas de un mundo mejor luego de la muerte, es decir, era como una especie de droga o de tranquilizante que hacía que la situación que estaban viviendo fuera menos dura. Y también decía que la religión, así como otros aspectos, servían en gran parte a la economía. O sea que para Karl Marx todo era dinero. La Sí, segunda frase que decía Marx dice, los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo de diversas maneras. De lo que se trata ahora es de cambiarlo. Aquí Marx está haciendo una crítica a la filosofía tradicional, dado básicamente que durante los siglos los filósofos se han dedicado a pensar, a analizar y a interpretar al mundo, sus causas, su naturaleza, la moral, etcétera. Pero eso no basta, según Marx, sino que entender el mundo está bien, pero el objetivo real debe ser transformarlo, sobre todo si es injusto. En otras palabras, una teoría sin acción es insuficiente. La filosofía debe ser una herramienta para la acción transformadora o un llamado hacia comprometerse políticamente y socialmente para cambiar las condiciones materiales del mundo. Por ejemplo, dice, podríamos explicarlo en un debate de intelectuales eh, en los que se habla, por ejemplo, del calentamiento global y del cambio del clima y todo lo que conlleva. Pero en realidad no basta solo de hablarlo, sino que también hay que tomar acción para frenarlo. Entonces, no basta simplemente con hablar de injusticias sociales en seminarios, sino que también hay que organizarse para protestar y legislar. Entonces, de eso se trata esta frase que dice Marx. No solamente hay que interpretar al mundo su naturaleza, sino que también intentar cambiarlo porque, porque es injusto. Pasando ahora a los exponentes, tenemos primero a el padre de estas teorías, que es Karl Marx, que nació en 1818 y falleció en 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo e historiador, periodista y político comunista de origen alemán. Fue el principal exponente de estas teorías que surgieron dentro de un contexto de grandes cambios a nivel social, lo que antes mencionaba, que fue la revolución industrial y todos esos eventos. Y durante el siglo XIX y parte del siglo XX, que es donde más toman auge estas teorías. Siguiente, por favor. Otro de los grandes exponentes fue Federico Engels, que nació en 1820 y falleció en 1895, que fue colaborador y coautor de Marx y también ayudó a sistematizar y a difundir el marxismo. Siguiente. Después tenemos a no, no era esa la que seguía. Bertolt Brecht. Bueno, Bertolt Brecht, que nació en 1898, falleció en 1956. Fue un dramaturgo marxista de origen alemán, criticó el realismo tradicional como el que defendía Lukács, otro exponente del marxismo, por considerarlo demasiado pasivo y emocionalmente manipulador. En su lugar, Brecht sostenía que el arte no debe hacer que el espectador se pierda emocionalmente, sino que tome conciencia sino que tome distancia crítica para que el público reflexione sobre lo que ve. Brecht quería que el lector no fuera solo un espectador pasivo, sino que alguien que se involucre y que quiera tomar acción. En esencia, Brecht hace un llamado hacia la crítica y a la reflexión. Siguiente. Aquí tenemos a Vladimir Lenin, que nació en 1870 y falleció en 1924. Fue un político revolucionario, teórico político y filósofo comunista de origen ruso. Fue el líder de la Revolución Rusa en 1917. Adaptó el marxismo al contexto ruso. Respecto al arte,
Según Selden, Lenin argumentaba lo siguiente: una obra de arte cualquiera, de cualquier periodo, conquista su calidad expresando un alto nivel de conciencia social, revelando un sentido de las condiciones y sentimientos sociales verdaderos de una época concreta. ¿Qué quiere decir esto? Lenin aquí nos está diciendo que una obra real no radica solo en su técnica o belleza formal, sino que su capacidad para expresar el espíritu social o las tensiones y las emociones reales de una época en la que fue creada. El artista debe estar conectado, nos dice, con lo que era su sociedad, así como las luchas de clase, la desigualdad, y también dice que el arte es un arte consciente, no superficial. Y quiero hacer énfasis cuando dice condiciones y sentimientos verdaderos. Aquí nos dice que no se trata de inventar fantasías, sino de capturar el pulso real de la sociedad, los conflictos, las contradicciones y los cambios. Para Lenin, el arte debería tener un contenido histórico y social reconocible. Cuando se refiere a que una obra de cualquier periodo, nos está diciendo que esto no solo aplica al arte socialista, sino que Lenin reconoce obras de otras épocas siempre y cuando estas reflejen el contexto de la sociedad en la que se vive. Por ejemplo, dentro del ámbito literario tenemos la novela de Los Miserables de Víctor Hugo. En esta novela, este autor refleja lo que está ocurriendo en la Francia del siglo XIX, lo cual eran las injusticias sociales. Entonces, en resumen, Lenin creía que el escritor debía comprometerse fuertemente a expresar la realidad y las situaciones que se estaban viviendo en su sociedad, que debía profundizar y no solamente maquillar o de algún modo inventar cosas que no fueran relevantes, sino que se tenía que ser muy realista en ese aspecto. Siguiente. También tenemos a George Lucas, nació en 1885 y falleció en 1971. Fue un historiador, filósofo, marxista y crítico literario húngaro de origen judío. Fue uno de los marxistas que más influyeron en el ámbito de la estética y la teoría literaria. Lucas argumentaba que una obra realista debe revelar las contradicciones subyacentes del orden social. Lo que nos dice Lucas va casi de la mano con lo que decía Lenin. Esto quiere decir que una obra realista en el sentido profundo, no sumamente superficial, no se limita a representar la realidad tal y como se ve, sino que debe profundizar en las tensiones y conflictos y contradicciones que existen. Para Lucas, el verdadero realismo y dialéctico va al fondo de lo que está oculto bajo la apariencia de la normalidad. Cuando nos dice contradicciones subyacentes, se refiere a los conflictos estructurales que existen en la sociedad, por ejemplo, trabajadores contra explotadores o la apariencia y la realidad. Una obra realista debe mostrar cómo estas tensiones afectan la vida de las personas, incluso cuando éstas no están conscientes de ello. Por ejemplo, dice que una novela realista en este sentido, en el sentido lucasiano, ¿verdad? No se queda en contar solo la historia de un trabajador triste, sino que va más allá de cómo esto afecta cómo su tristeza afecta las causas, tiene causas en realidad sociales. Esto habla bastante de lo que es el sentimentalismo, lo que criticaba Brecht, porque decía que las obras que defendía Lucas eran como muy sentimentales y que buscaban como de algún modo buscar manipular y emocionar al lector. Que por otro lado, Brecht lo que decía es que en vez de emocionar al lector, en realidad lo que tenía que hacer esta obra era llamarlo a la reflexión y a la crítica para tomar conciencia de la situación. Entonces Lucas lo que hacía era como más que todo sentimentalismo. Como ejemplo literario tenemos la novela de Madame Bovary, esta yo la leí y la verdad que sí puedo entender a lo que se refiere Lucas en este caso, porque dice que hay contradicciones entre lo que es y lo que no es. Por ejemplo, tenemos el personaje de Emma, es decir, Madame Bovary, que había una contradicción entre las fantasías que ella tenía a raíz de las novelas románticas que leía y el contraste contra la realidad que ella tenía como una mujer de estatus medio, casada con un doctor con el cual ella no era feliz y que ella a raíz de esas fantasías que tenía terminó endeudándose,
y llevando a la locura y posteriormente a la muerte. Entonces, esto es lo que Lucas dice, que hay contradicciones subyacentes entre lo que es una fantasía y lo que es una realidad. Y creo que en esta novela se explora bastante este tema. Siguiente. Ese ya. Por último, tenemos a Theodor Adorno, nacido en 1903 y fallecido en 1969. Fue un filósofo y musicólogo alemán. Fue una figura central de la teoría crítica desarrollada por la Escuela Frankfurt. Fue coautor de Mark Horkheimer. Adorno defendía la postura de que la literatura y el arte en general no deben estar estrictamente ligadas a la realidad. Más bien decía que el arte debía ser autónomo. Además, criticaba el realismo que tanto Lukács y Brecht defendían. Entonces aquí vemos el otro lado de esta situación. Pues mientras que Lucas y Brecht defendían el realismo en las obras socialistas, Adorno en realidad lo que decía, buscaba, era la filosofía de estas obras, de que decía que el arte no tenía que estar estrictamente ligado a la realidad, sino que más bien debía mantener cierta distancia para que éstas tuvieran significado y así el lector podría darle como más profundidad y el lector podría darle más crítica. Entonces, Adorno no estaba de acuerdo en ese realismo extremo, sino que debía de haber una distancia para explorar lo filosófico y lo que está más allá del realismo en las obras comunistas y sociales. Entonces vemos que hay un gran cambio porque vemos que al principio Bertolt y Lukács hablaban del realismo de un modo muy apegado, uno que decía que era muy emocional y otro que era más crítico, mientras que Adorno nos hablaba más que todo de un arte más autónomo, al igual que la política y la religión. Siguiente. Bueno, eso Eh, por mi... Gracias, Juan. Ahora voy a hablar un poco sobre los conceptos clave que encontramos en esta teoría del marxismo. Eh, bueno, el primero sería la línea política, como bien ya nos habló Juan. Eh, Esta es una teoría que va desde el aspecto político, social, económico, sociológico e histórico. Entonces, según Lenin, los escritores eran libres de escribir lo que quisieran. Sin embargo, no podían publicar en los periódicos del partido a menos que se comprometieran con esa línea política. También Lenin nos dice que la evolución de la literatura es un reflejo de clase y tiene una función en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la literatura de ese tiempo estaba bastante arraigada a tener un impacto en la conciencia de las personas que estaban implicadas en la política, y no solo en lo político, sino también en los aspectos de salud, de educación. Eh, También nos habla bastante sobre que el escritor, si bien no se arraigaba. Claro, estamos hablando de Rusia, un país comunista, eh, bastante cerrado, bastante machista. Entonces, ¿qué pasaba si estos escritores no escribían con tendencia hacia esta línea política que sería el comunismo o socialismo? Eh, pues o terminaban presos o terminaban muertos o terminaban pobres. Bueno, entonces, como hemos visto, cuando la revolución de 1917 animó a los formalistas a proseguir el desarrollo de una teoría revolucionaria del arte, surgió al mismo tiempo una visión comunista ortodoxa que frunció el ceño ante el formalismo y dirigió su vista hacia la tradición deci- decimonómica del realismo ruso, a la que consideraron el único cimiento sobre el que edificar la estética de la nueva sociedad comunista. Esto de decimonómica quiere decir 19. Eh, Aparte, se refiere al siglo XIX, ¿ok? Entonces aquí vemos este contraste o este paralelismo que hay entre la literatura y la política. En 1917 fue Lenin el presidente de Rusia, el cual estuvo al mando de este país, y mientras se daba eh, mientras se daba lo del
lo de la democracia comunista, al mismo tiempo iba surgiendo lo que sería el arte revolucionario. Eh, para entender mejor esto del arte, para entender mejor esto del arte revolucionario y marxismo, eh, tenemos lo siguiente. Este consiste en la revolución espontánea y en la literatura se ve reflejado, ya que a través de este se vinculan los hechos sociales. Pues por esa razón, a medida se da la teoría revolucionaria del arte, al mismo tiempo que surge el formalismo ortodoxo, van de la mano, pero en esta ideología marxista, las personas se cierran a que los escritores solo le den uso a la literatura por medio de la revolución, algo de lo cual Trotsky, el cual es otro marxista bastante reconocido, bastante influyente, difiere, a pesar de que él es marxista, no es marxista ortodoxo, ¿verdad? Entonces él difiere criticando a los marxistas que proponen un arte estrictamente al servicio de la ideología revolucionaria o socialista, eh, ya que ello podría significar que el artista se sofoque y sofoque su creatividad. Eh, bueno, aquí tenemos el siguiente concepto clave que sería el realismo socialista. Según la Cámara del Arte, el realismo socialista aparece oficialmente en 1932, pero no como un estilo, sino que es un método de difusión en el cual predomina la figuración. Según el partido, se debía mostrar lo que es hermoso, entendido como hermoso, la lucha social, la vida revolucionaria y de trabajadores. Se considera que el realismo socialista es la continuación y el desarrollo en un nivel más elevado del realismo burgués. Este realismo burgués lo que significa es que los escritores mostraban la vida de estas personas adineradas a través de sus relatos. Como bien sabemos, los burgueses, una vez tuvieron el auge, ellos pagaban a pintores, a músicos, a escritores, para que les crearan arte a ellos. Entonces, esto también se ve a través de la literatura. El realismo burgués surge antes del realismo socialista. Por eso es que se relaciona a lo político, la literatura, ya que pasa de ser escritos sobre la burguesía a ser escritos políticos. Los escritores burgueses se juzgan no según sus orígenes de clase ni por su compromiso político explícito, sino por la medida en que sus obras penetran en los desarrollos sociales de su época. Es decir, cómo estas obras influyen en la sociedad. Eh, Según Zdanov, en efecto, la literatura soviética es tendenciosa, ya que en épocas de lucha de clases no hay ni puede haber una literatura que no sea clasista, tendenciosa y exenta de compromiso político. Es decir, que a finales de cuentas, el realismo socialista eh, es- está arraigado a la literatura a través de los fenómenos o contextos sociales del momento. Para entender un poco más lo que sería el realismo socialista, tenemos que definir lo que sería la figuración. ¿A qué se refiere con figuración? Pues la figuración viene de lo que sería el arte figurativo o figurativismo, que es un movimiento artístico cuya finalidad consiste en representar situaciones lo más realista posible por medio de la pintura y de la escultura principalmente. Además, a diferencia del arte abstracto, este arte no le exige al espectador esfuerzo alguno para comprender o analizar una obra, pues el concepto está expuesto a los ojos de quien los contempla. El arte figurativo representa de forma exacta las figuras a través de imágenes identificables y reconocibles. Los griegos lo llamaban mímesis, y la figura humana es el principal objeto del arte figurativo. Aquí, incluso también, refiriéndonos a la mímesis, hace mucha referencia, ¿no?, a lo que es Aristóteles, a la teoría eh,
sobre la poesía, sobre la literatura, sobre todas estas obras artísticas, la cual nos dice que es una copia o es una representación de la vida humana. En este caso, la tragedia. ¿Qué es la tragedia? Es una representación de hechos burlescos, de una persona boba, de una persona que es tonta y a la cual tiene conflictos, que es una tragedia, pero también representa acciones carismáticas de burla. Eh, entonces, en esto es en lo que Trotsky más difiere, que es en el arte revolucionario, no solamente debe utilizarse como una propaganda, sino también experimentar la creatividad de los artistas. Se considera que el realismo socialista es la continuación del desarrollo a nivel más elevado del realismo burgués, es decir, que se juzgan a los escritores de acuerdo a cómo influyen o cómo pueden influir sus escritos en la ideología colectiva de la sociedad. Por tanto, la literatura en esta época estaba arraigada a tener una influencia en la sociedad, en este caso, más en el conflicto político a favor de los socialistas, comunistas y en contra de la burguesía y el capitalismo, que si bien sabemos en los años 1800, 1900 e incluso en la actualidad, pero específicamente en los 1800, después de la independencia de Latinoamérica, de los europeos, aparecen los Estados Unidos, aparecen los norteamericanos, los gringos, con este conflicto nuevo de querer imponerse a- ante los revolucionarios socialistas, comunistas, que estaban tomando el mando de estos países latinoamericanos a través de financiamientos de partidos conservadores. Eh, un caso, por ejemplo, es que esto del realismo socialista está bastante asociado a lo que son las revoluciones latinoamericanas. ¿Cómo se representa esto? Bueno, los socialistas son los que se encargan de tener el control de todas las instituciones, eh, pero sin un dominio de oligarquía, sino que todas las instituciones del pueblo son para el pueblo. Entonces, ¿cómo se representa esto? Aquí ya me trabé, se me fue todo. Eh, mm, estaba diciendo, bueno, esta parte la vamos a editar, ¿viste? No te preocupes. Dios, De la independencia de Latinoamérica, algo así estaba diciendo. ok. Bueno, entonces esto se refleja del lado de los socialistas y los gringos. Los gringos son los que vienen a intervenir en la economía y en el dominio de los países latinoamericanos. Un caso es el caso de la revolución, un caso, uy, ¿qué pasó? Bueno, uno de los casos es la Revolución Cubana de 1959, la cual fue la única que pudo hacerle frente al capitalismo gringo a través del Partido Revolucionario de Fidel Castro y el Che Guevara. Eh, bueno, y las relaciones con la crítica literaria actual, como bien sabemos, tienen mucha relación con la sociedad, pues en el siglo XIX y XX se da la teoría marxista, la cual denunciaba injusticias sociales, capitalistas, como la explotación del trabajador, plusvalía, que Marx se refiere a la plusvalía como el trabajo extra o el ingreso extra que el obrero hace, pero el cual no se le es reconocido ni retribuido. La desigualdad de clases, la pobreza y derechos humanos sin respetar. También la oligarquía a través del pensamiento religioso, a través de la educación y la cultura. ¿A qué se refiere con eso de la oligarquía a través del pensamiento? Pues a través de la ideología conservadora, a través de la religión, dominaban la sociedad, a través de la educación y a través de la misma cultura. En su época, eso denunciaba el marxismo.
que son cuestiones que siguen permaneciendo en la actualidad. Algunas características, la mayoría de ellas, siguen prevaleciendo y son temas que muchos textos literarios, como los del realismo o regionalismo, tienen presentes en su historia, en sus historias. Eh, ¿Cómo se puede relacionar con la crítica actual? Por ejemplo, tenemos el caso también de la teoría feminista. La teoría feminista en la actualidad delega asuntos y casos sobre el feminismo, sobre el machismo, sobre la reivindicación de la voz de la mujer. Entonces, a través de estas dos comparaciones, se puede ver cómo la crítica del marxismo se puede comparar con una crítica actual. Y tenemos el caso práctico. Ok, bueno, para lo del caso práctico, nosotros escogimos dos obras del escritor hondureño Ramón Amaya Amador. En este caso, su novela Prisión Verde y un cuento llamado El campeño Juan Blas. Como bien sabemos, Ramón Amaya se caracteriza porque sus obras reflejan una profunda crítica hacia el sistema social en donde prevalecen bastante lo que son las guerras entre clases sociales, es decir, entre terratenientes y trabajadores. En esta novela, principalmente en Prisión Verde, se puede ver esa oposición entre las clases sociales, los trabajadores explotados, como los campesinos, los obreros en este caso, y la clase dominante, que son los empresarios, gerentes de las transnacionales, élites locales, etcétera. Entonces, es decir, las compañías bananeras, en este caso, como la United Fruit Company, que operaba bastante en Centroamérica, y también tenemos a los dueños de fincas, que igual en diferentes novelas también de otros autores se ha explorado que al igual que las compañías bananeras, ellos también solían defender sus propios intereses, explotando a sus peones o trabajadores, como ya lo llamaban. Entonces, esta lucha, dice, no es solo un trasfondo, sino que es el motor del conflicto narrativo y del desarrollo de los personajes. Dice, por ejemplo, los trabajadores empiezan a tomar conciencia de su explotación, se organizan y luchan, lo que refleja lo que Marx llama el proceso de toma de conciencia de clase. En este caso vemos que, por ejemplo, en Prisión Verde, eh, Ramón Amaya explora lo que son esta situación que viven estos trabajadores de explotación y los conflictos que se dan a raíz de la revolución bananera, es decir, lo que Marx dice de la toma de conciencia. Los trabajadores toman conciencia de su situación y comienzan a protestar y a reclamar sus derechos. En el cuento del campeño Juan Blas refleja más que todo el impacto emocional de estos trabajadores. Vemos que este personaje vive en completa miseria, no gana ni un centavo, y su esposa está enferma y pues termina falleciendo, lo que causa un fuerte shock en su mente que le termina llevándolo a la locura. Entonces, podemos englobar todo esto de estas dos obras de Ramón Amaya dentro del marxismo defendido por Lukács y por Brecht, ya que ambos hablan del realismo social en este caso, de la denuncia, uno por el lado de lo emocional, como lo es del cuento del campeón Juan Blas, y el otro del lado más realista y crítico que anima al lector a tomar conciencia de lo que está sucediendo, y en este caso vemos que Ramón Amaya lo hace bastante bien en estas dos obras. Y si mi compañero no desea agregar algo más, pues esta ha sido mi participación. Bueno, incluso a través de este ejemplo que Juan nos puso sobre las bananeras, aquí es donde vemos la intervención de los Estados Unidos en los países centroamericanos. Y pues serían los obreros, estos revolucionarios, que a pesar de que no forman parte artística, los obreros, eh, también de esta forma es que surgen escritores que relacionan la literatura a la política, a hechos políticos e históricos. Exactamente. Y bueno, entonces esto ha sido nuestra exposición. Gracias. Gracias. ¿Cómo vas a grabar?